Bueno, vamos a arrancar para no demorar más. Bueno, primero les agradecemos a todos que hayan venido. Esperemos que la información que vamos a dar y la discusión que después vamos a abrir para los compañeros, las compañeras de cooperativas, empresas recuperadas, federaciones, organizaciones que están acá para debatir a partir de esta información que en realidad no va a ser nueva para los que son de empresas recuperadas. Lo que quizá ayude es a tener una visión de conjunto de una situación que todos sabemos que es compleja, que está difícil, que es complicada y que por el momento es probable que vaya a seguir siendo así. La idea es hacer una presentación breve en base a nuestra información, a los datos que fuimos recabando con el equipo del programa Facultad Abierta, que pertenece a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, con la colaboración también de un equipo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que con ellos se hicieron las encuestas correspondientes a las empresas recuperadas de la zona de acción de la Universidad de Jauretche, que es Florencio Varela, Verazategui y Quilmes. Y esta información la vamos a concentrar ahora en los datos que tienen que ver con la situación actual. Lo que vamos a mostrar no es como en otros relevamientos, este sería el sexto relevamiento del programa Facultad Abierta, hasta el cuarto relevamiento, que fue el cuarto informe, los cuatro primeros informes, que fueron entre el 2002, 2004, 2010 y 2013, daban una lectura más general en base a una situación, una etapa que si después del 2002-2003 se puede decir que las circunstancias no fueron tan cambiantes, digamos que la etapa macroeconómica, las circunstancias políticas fueron más o menos similares. Hubo por supuesto cambios, hubo una evolución dentro de todo el proceso de recuperación de empresas por los trabajadores, pero digamos, podíamos seguir bastante las mismas variables de análisis. A partir de diciembre de 2015, la situación, como sabemos, sufrió, no quiero decir la palabra cambio, bueno, se transformó bastante regresivamente y se han modificado sustancialmente las condiciones. Entonces, hace 2 años, y un poquito más de 2 años, presentamos un quinto informe que no era en sí un relevamiento con encuestas a las distintas empresas recuperadas, sino que era una actualización de la base de datos que nosotros tenemos en el centro de documentación que funciona en la cooperativa Chilaver, y con esos datos hicimos una lectura de lo que estaba pasando, que la verdad que no es muy diferente de lo que pudimos decir en aquel momento de lo que vamos a decir ahora. Lo que ahora estamos comprobando es la consolidación de ese proceso y que prácticamente todas las tendencias que veíamos en aquel momento se han ido desarrollando. Entonces, lo que voy a hacer primero es eso, un paneo bastante rápido por la situación. No son los datos más, digamos, alentadores, pero sí dan algunas pistas para discutir también entre todos. Bueno, cómo estamos realmente, queremos escuchar las voces de algunas cooperativas que están acá presentes, que pueden ser, digamos, algunas representativas de las recuperaciones de la última etapa, otras de etapas anteriores que están viviendo y sufriendo los tarifazos, que están sufriendo la caída del mercado interno, la apertura de importaciones, que son conflictos que ahora están en pleno desarrollo. Y después también invitar a los representantes de distintas organizaciones que están presentes, que entre todas formamos una mesa, que es la mesa de autogestionadas. También hay otras cooperativas que no forman parte de esa mesa. Bueno, la cuestión es abrir las opiniones, especialmente también a partir de haber visto esta información, y abrir el debate, ¿no? Esa es la idea que tenemos para hoy. Entonces yo voy a ir pasando las placas, espero que todos puedan ver. Acá esto es lo que ponemos como datos
los datos generales. Acá lo que hacemos es plantear cuál es el universo del proceso de recuperación de empresas en Argentina en este momento, de acuerdo a los datos que nosotros hemos ido recabando. Puede ser siempre que se nos escapen cosas. De hecho, cada vez que actualizamos, a veces encontramos alguna empresa recuperada, sobre todo en el interior del país, que no conocíamos, que no habíamos visto en el anterior, o algunas otras informaciones. Pero esto es lo más exacto que podemos saber ahora, y creo que a esta altura, digamos, habiendo también visto que las instancias estatales donde se seguía el proceso están prácticamente desactivadas, es la única, creo, información de conjunto sobre las empresas recuperadas que hay en el país. Acá podemos ver esto, la cantidad de empresas recuperadas por los trabajadores en este momento son 384 empresas. Si veíamos en el año 2016, que cuando hicimos el anterior, el número nos daba 367. Y esa es la cantidad de trabajadores, 15.525, sumando todas las empresas recuperadas, lo cual son algunos menos trabajadores que hace 2 años y medio. Es decir, que hay más empresas, pero hay un poco menos de trabajadores. También ven que abajo dice las nuevas, desde diciembre de 2015 son 37. También puede ser que haya alguna otra. Y estas 37 incluyen por lo menos 3 conflictos que todavía están abiertos. Digamos, en realidad todos están abiertos, pero que están todavía en etapa de ocupación y que todavía incluso están formando la cooperativa, que todavía no están produciendo. Esas 37 nuevas empresas recuperadas implican a 1.304 trabajadores y trabajadoras. La diferencia, ahí está abajo, en el total, bueno, ahí tiene un error, de trabajadores entre el reglamento anterior y el actual, son 423 trabajadores y trabajadoras menos que están en las empresas recuperadas actualmente. Y este dato es la primera vez que lo tenemos, desde que empezamos a seguir la evolución del proceso de recuperación de empresas. Siempre fue creciendo, más casos, más empresas recuperadas, más trabajadores. Y ahora hay más empresas recuperadas, pero se ha estancado y ha disminuido el número de trabajadores. Esto no significa obviamente despidos, ¿no? Esto significa que hay disminución de ingresos, que hace que haya compañeros y compañeras que decidan tratar de conseguir mejores medios de vida en otro lado. Acá, bueno, no sé si van a ver mucho, están medio chiquitos los números. Esto es todo el universo de empresas recuperadas distribuido por rubros. Ven que los 4 más numerosos son las metalúrgicas, la alimentación, la gráfica y la textil. Y después siguen gastronomía, los restaurantes, la industria de la carne, los frigoríficos, medios de comunicación, que es una novedad de los últimos tiempos, que ha ido creciendo, construcción, que esto incluye las ceramistas, salud, cuero, marroquinería, educación. Bueno, ahí están una enorme diversidad de sectores de actividad donde hay empresas recuperadas. Si vemos el renglón de las metalúrgicas, sigue siendo el más importante, pero por ejemplo en el 2002 o 2003, si no me equivoco, las metalúrgicas eran casi el 30% del total de las empresas recuperadas. Esto no es que han disminuido la cantidad de empresas metalúrgicas, han disminuido en los últimos 2 años, pero no en relación al principio, sino que en realidad se ha diversificado bastante todo el tipo de empresas que se recuperan. Después, empresas de alimentos, como les dije, empresas gráficas, es un número importante también, 41, y del otro, la cuarta columna es la cantidad de trabajadores que sumadas por sector tienen. Entonces también las gráficas son las metalúrgicas, perdón, son las que tienen más. Y fíjense, por ejemplo, que es mayor el porcentaje de trabajadores que el porcentaje de empresas que tienen las metalúrgicas. Hay algunas variaciones que esto depende de la cantidad de trabajadores que tienen los distintos sectores. Entonces, el sector gráfico, por ejemplo, tiene un porcentaje
menor que si fuera solamente, que si medimos las cooperativas en cuanto a trabajadores. Y hay otros, como por ejemplo los frigoríficos, que tienen el 5%, 5,73% de las empresas recuperadas, medidas individualmente por cooperativa, pero son más del 13% de los trabajadores, porque en general son empresas relativamente grandes. Y esto es, si lo vemos por provincia. Nosotros siempre igual separamos el área metropolitana de Buenos Aires del resto del país. Entonces ahí, en realidad, la provincia de Buenos Aires está dividida en dos. Es un solo distrito, pero nosotros lo dividimos entre Gran Buenos Aires y el interior de la provincia, porque creemos que son realidades diferentes. Nos interesa tener el número de Gran Buenos Aires, que es donde están la mayoría de el mayor porcentaje de cooperativas. Son casi el 28%, el 18 y algo es la capital, y después, con el 12 y pico, el interior de la provincia de Buenos Aires. Entre todo es la mayoría. Después sigue Santa Fe, sigue Córdoba. Acá vamos a ver el crecimiento de algunas provincias que antes no eran tan numerosas, digamos, en empresas recuperadas. Entre Ríos, lo que se ve es un crecimiento del interior en general. Acá lo distribuimos por áreas. Entonces tenemos el área metropolitana de Buenos Aires, capital de Gran Buenos Aires, 180 empresas, es casi el 47% del total de las empresas recuperadas del país. Esto es un poco menos que hace 2 años y que los anteriores trabajos que hicimos. Pero en general es prácticamente la mitad. Ahora en trabajadores bajó. Este sí es un dato interesante, hay un poquito menos de porcentaje. Lo que sería región pampeana son, digamos, todas las provincias que serían Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, el interior. Sería el otro segundo conjunto, la Patagonia, el nordeste, o sea, el litoral, Cuyo, y en el NOA solamente hay una recuperada, por lo menos que nosotros conozcamos. Bueno, esto es no se distingue en los colores, pero bueno, yo no lo distingo, pero una de las líneas, la que está abajo, es la variación de la evolución del Producto Bruto Interno. La otra es la evolución de la cantidad de empresas recuperadas que se van recuperando por año. Y esto lo venimos haciendo, este cuadro, de hace unos años, porque es asombroso cómo se fueron copiando, digamos, ¿no? Baja el Producto Bruto Interno, crece la cantidad recuperadas. Se recupera el Producto Interno, desciende la cantidad recuperada, digamos. Es fácil de pensar, pero se ha hecho este análisis en otros países y no siempre sucede esto. Y esto tiene que ver, digamos, creo que con la capacidad que han ido desarrollando la clase trabajadora argentina de reaccionar frente a las crisis y ir desarrollando esta experiencia que es la de la empresa recuperada. Y frente a los cierres de fábricas, cierres de empresas, se van provocando los conflictos que llevan a que se formen empresas recuperadas. Pero en el último periodo, los últimos 3 años, se alteró esto. Ahora no vemos que, si ven la línea de arriba, que son la cantidad de recuperadas, y la línea de abajo, en vez de separarse, se acompañan, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no está viendo la cantidad de empresas recuperadas que justificaría la situación económica, ¿no? Y esto tiene explicaciones que para nosotros son explicaciones políticas. Son explicaciones que tienen que ver con que sí, efectivamente es difícil recuperar una empresa en las condiciones económicas que está ahora, así como es difícil sostenerlas, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar un poco después. Pero también porque hay condiciones políticas diferentes en donde hay, digamos, no voy a decir la palabra precaución, pero sí medidas que toma el gobierno para que no haya demasiadas empresas recuperadas. A ver qué tal sigue. Vamos a volver un poquito al anterior. A este. Si vemos
el tipo de dónde hay empresas recuperadas, vamos a ver. Acá falta una información, pero bueno, no importa, se las explico yo. El Gran Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires se han perdido aproximadamente 800 y algo de puestos de trabajo en las empresas recuperadas. Los lugares donde más pérdida de puestos de trabajo hay son la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Son los dos distritos donde gobierna el PRO duro, digamos, ¿no? En los demás, si bien está lleno de aliados del gobierno y algunos que dicen que son opositores pero que no lo son, ¿no? Como lo hemos podido comprobar hace 2 días, en los demás, en otras provincias, el clima político frente a conflictos de cierre de fábricas, cierre de empresas y que pueden llevar a recuperaciones, no es necesariamente igual de hostil. Digamos que, sobre todo en los lugares más, en las provincias donde hay ciudades más chicas, donde una fábrica que cierra es un impacto mayor, no solamente sobre la situación económica, sobre el empleo, sobre las condiciones de vida, sino inclusive también sobre la política, ¿no? Y sobre todo en ciudades chicas, hay más mediaciones, intentos, formas de ver cómo solucionar ese problema, ¿no? En general, esto no es una regla. También en el interior se han desalojado fábricas, no hay demasiadas condiciones. Pero no hay una política tan agresiva contra las empresas recuperadas como hay en donde gobierna directamente el partido de gobierno y no sus aliados, o no otros tipos de o el PJ o lo que fuera, digamos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Santa Fe, hay un crecimiento de empresas recuperadas, hay incluso crecimiento de trabajadores. Y no es que la provincia de Santa Fe tampoco tenga grandes herramientas para promover la recuperación de empresas, pero más o menos tratan de no ser demasiado contrarios, ¿no? Y lo mismo en otras, hay por ejemplo en San Luis o en La Rioja, hay inclusive un apoyo explícito de los gobiernos provinciales a la recuperación de fábricas. Los resultados no necesariamente son extraordinarios, ¿no? Se han recuperado, por ejemplo, algunas textiles en La Rioja y no están funcionando todavía, demoran, no saben muy bien a veces para dónde disparar, pero no sucede lo que sucede en los distritos donde gobierna María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta. Por ejemplo, una de las cosas que todos sabemos que han hecho ellos y que hizo también el presidente en el caso del Hotel Bauer es vetar las leyes de expropiación. Últimamente, inclusive directamente las legislaturas ni tratan los proyectos de expropiación, no logran pasar el filtro de las propias legislaturas. Pero donde había pasado, sobre todo en 2016, el veto estaba ahí, enseguida aparecía. Entonces, lo que nosotros fuimos viendo es que la combinación de la política económica con determinadas acciones específicas, que no necesariamente forman una política pensada, no creo que haya un cráneo en el gobierno que diga con las empresas recuperadas vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Pero sí que de hecho lo van haciendo, van obstaculizando todo lo posible, ¿no? Y nosotros tenemos acá otro, además de que revela también eso, donde son los sectores con mayores pérdidas de trabajadores. Son la construcción, que básicamente son las fábricas ceramistas, las de Neuquén. El número es la cantidad de trabajadores de puestos de trabajo perdidos y la cantidad de empresas que han cerrado, ¿no? en esos sectores, metalúrgicas y gráficas. Y esto tiene que ver no con acá no es la variable política necesariamente, sino la variable económica, la que está afectando la producción y la actividad en estos sectores principalmente, que son sectores industriales, y después hay muchos más sectores. En general, toda la economía productiva y toda la economía para el mercado interno está siendo afectada por las políticas del gobierno. Esto lo podemos definir claramente: la baja de la producción, que es una consecuencia de una combinación de factores. El principal es la baja del consumo, porque la población en general tiene menor poder adquisitivo. Esto
la dolarización de los costos, que hace también que, sobre todo con la devaluación que hubo hace poco, se haya disparado los precios de todo, porque todo está dolarizado, entonces siguen los precios, sigue la evolución del dólar. Y el otro gran factor es el tarifazo, ¿no? De eso seguramente nos van a hablar algunos compañeros que están acá, del impacto brutal del tarifazo. Si combinamos la baja de la producción, la baja del consumo, todas estas condiciones de enfriamiento de la economía combinado con inflación bastante fuerte, combinamos eso con la apertura de importaciones, que no solamente es una competencia para los productos, sino que además corta las cadenas productivas, porque algunos que eran compradores de empresas recuperadas y cooperativas que producían para otras empresas que forman parte de cadena de valor, ya directamente se ha cortado esa cadena, no hay quien le compre su producción. Esto pasa, por ejemplo, está pasando Textiles Pigüé, ¿no? Que produce la tela y están quebrando incluso sus clientes. Además de eso, sumamos el tarifazo, es como una combinación bastante letal para la producción de las recuperadas y de muchas otras empresas que no son recuperadas, de pymes, empresas inclusive industriales grandes, de comercios. Todo esto lo sabemos porque lo vivimos cotidianamente. Pero en la industria estos números de las recuperadas no solamente nos ilustran sobre lo que pasa en el sector de las recuperadas, sino en realidad sobre lo que pasa en toda la economía. Por eso, digamos, pusimos acá estos números para mostrar cuáles eran los sectores, que además son sectores importantes dentro de las empresas recuperadas, no necesariamente que solamente estos sectores, ni que estos sectores sean los únicos perjudicados, sino que dentro de este cuadro, donde vemos cuáles son las recuperadas, los sectores de más concentración de empresas recuperadas, ahí también sucede esto. Después también tenemos un número importante de empresas recuperadas que están prácticamente paralizadas. O sea que los trabajadores están, la cooperativa está, los trabajadores están, pero no están pudiendo producir, no están pudiendo trabajar, o sea que están sin actividad económica. Nosotros detectamos estas que son un poco menos de 20, pero creo que seguramente hay más. De este número, 4 son por corte de energía, le cortaron la luz, le cortaron el gas, no pueden producir. Una fue desalojada, pero sigue acá, esta desalojada es Acoplados del Oeste, porque si bien no se preservó toda la cooperativa, una parte de esa cooperativa logró un acuerdo con la Municipalidad de Moreno, le dieron un galpón, tienen algunas máquinas y tratan de trabajar ahí. Entonces no decimos esta empresa cerró, ¿no? Esta cooperativa cerró. La fábrica no está trabajando tampoco, la fábrica que la recuperaron los dueños, la recuperaron gracias a la gobernadora que le mandó el desalojo y le vetó la expropiación, pero tampoco está trabajando. En ocupación son empresas que están ocupadas ahora, digamos, son de la nueva camada. Sin producir por crisis es una variedad de situaciones que tienen que ver que no tienen pedido, que no tienen clientes, que no pueden afrontar costos, etc. O sea, no fueron desalojadas, no le cortaron la luz, no le cortaron el gas, pero no producen, no pueden producir. Y otros que, por ejemplo, directamente no quieren prender la máquina, no quieren prender los hornos, no lo hacen porque no pueden pagar y prefieren no prenderlo antes que después le vengan a cortar la luz y ya está en una situación todavía peor. Conflicto interno, en realidad también creo que está vinculado, digamos, a estos problemas, ¿no? Los conflictos aparecen y se exacerban conflictos que por ahí ya existían, como existen en cualquier grupo humano, en cualquier grupo social, pero la situación de emergencia, de necesidad, hace que las cosas por ahí pasen a mayores y en este caso o se paralicen o aparezcan distintas visiones, etc. Y una que fue clausurada, que es un frigorífico, ¿no? Pero también hay algunas que directamente cerraron en este periodo. De las que nosotros logramos saber que cerraron y por qué cerraron, que son este conjunto de acá, abandono significa que se fueron,
Los trabajadores decidieron que no podían seguir trabajando y directamente la abandonaron. 3 fueron desalojadas. Una es industria de RB, otra de... bueno, no me acuerdo exactamente ahora los otros 2 casos. Una se dividió en varios microemprendimientos, o sea, los trabajadores se disgregaron, uno se llevaba una máquina para un lado, otro para el otro y trataron de seguir por su cuenta, pero ya no es más una cooperativa. Una fue clausurada por el juzgado, también es un frigorífico, 3 quebraron y 4 fueron vendidas. Y posiblemente haya algunos casos más. Estas no están obviamente dentro del total de las 384, o sea, nosotros ya las excluimos del conjunto de las recuperadas, las anteriores que están paralizadas, no. ¿Por qué no? Porque en cualquier momento pueden volver, digamos, ¿no? Pueden volver a producir, digamos, si los trabajadores no se van es porque quieren seguir, y de hecho ha pasado. Por lo menos hay 2 casos que en este periodo, con todas las dificultades, han logrado, después de estar clausurados o de estar cerrados o no poder trabajar, volvieron. Una es la cristalería Vitrofin de Santa Fe, de Cañada de Gómez, es una fábrica, no sé si la conocen, es de cristalería fina, que soplan el vidrio, etc. Ellos, su principal costo es el gas, no podían trabajar, estuvieron sin prender los hornos durante un tiempo, se les hizo hace poco también en Rosario una cena solidaria, se juntó dinero, bueno, buscaron la vuelta y hace poco volvieron a prender los hornos y volvieron a producir. El otro caso, que es muy destacable, es el de Frigocarne. Frigocarne Máximo Paz, un frigorífico recuperado en 2007 en Cañuelas, estuvo clausurado varias veces, no una. Hay una ofensiva feroz por parte del gobierno y todo el sector de empresariado de la carne contra los frigoríficos, donde incluso prohibieron que una parte del proceso lo hagan las cooperativas. El argumento es que una cooperativa es competencia desleal. Competencia desleal porque no pagan, justamente por los problemas. El problema de los trabajadores de las cooperativas es que tienen monotributo y no pueden acceder a los beneficios de la seguridad social. Eso para ellos es, en vez de una desventaja, es competencia desleal. Porque piensan como patrones y que tienen que pagar las cargas sociales, entonces ellos no las pagan, es competencia. Ese es el pretexto. En realidad, digamos, quieren eliminar las cooperativas del mercado de la carne. Clausuraron varias, una que clausuraron fue Frigocarne, estuvo 10 meses clausurada, 10 meses cerrada, no la totalidad, pero una parte de los trabajadores se quedaron adentro, resistieron la presión para que se transformara en sociedad anónima. Inclusive se había anunciado en los medios locales de Cañuelas que se había transformado Frigocarne en sociedad anónima, que ahí había inversor, que los premiaban para convertirse en empresa privada, y ellos siguieron en la suya, siguieron como cooperativa y hace 2 meses o 2 meses y medio volvieron a reabrir. Y son de vuelta 140 trabajadores y trabajadoras también, y eligieron una compañera presidenta de la cooperativa. Es un ejemplo interesante para que todos estos datos deprimentes también podemos ver que se puede resistir, se puede mejorar, pero por supuesto con mucho esfuerzo, porque el contexto es absolutamente desfavorable. Y alguna otra cosa que también le queríamos contar sobre esto es, la lectura es que hay además, cuando hablamos de las circunstancias políticas para explicar esta cuestión, este proceso ahora de que no hay tantas empresas recuperadas como uno podría esperar por la situación, por la cantidad de empresas que cierran, etc. Y es que vemos que el gobierno ha ido tratando de obturar, quizá en forma independiente, cada uno de los pasos, pero lo que ha sido hasta ahora el camino que se fue construyendo para recuperar empresas y fábricas en Argentina. El primero es la ocupación. Hemos visto varios casos, no solamente de desalojos, sobre todo en fábricas grandes y conflictos fuertes, como fue el de PepsiCo, el de AGR, el de Acoplado del Oeste, sino también en casos de empresas mucho más pequeñas. Por ejemplo, el bar en Villa del Parque hace poco, Adelas, que fue ocupado y a los pocos días fue desalojado con un operativo
de locos de más de 100 policías, ¿no? Para desalojar un bar, ¿no? Entonces, y en otros casos vimos cómo la policía ocupaba las plantas antes, ¿no? Es decir, si uno ve y cuenta la cantidad de casos de represión que hubo en empresas recuperadas, que se han logrado recuperar, no son tantos. Digamos, no es algo demasiado superior a otros años. Ahora, si eso lo extendiéramos a la cantidad de conflictos donde los trabajadores intentaron ocupar y no pudieron porque se encontraron con una muralla de policías en la puerta de la fábrica, ahí eso seguramente subiría. Además de eso, de que las ocupaciones se hacen mucho más difíciles y por lo tanto ya el conflicto al no poder ocupar se debilita y la posibilidad de recuperar, está la cuestión jurídica, la cuestión legal, que está siendo mucho más compleja. Los procesos que van por el camino de la ley de quiebras duran muchísimo, son muy largos. Los que no, enfrentan un montón de dificultades. Seguramente, por ejemplo, acá están los compañeros de Globito, que es una de las recuperadas de este conjunto 37, que les pueden contar todo lo que han sufrido con los jueces, síndicos, etcétera, ¿no? Para poder llegar a recuperar. La ley de expropiación, que fue el mecanismo que explicaba cómo se resolvía hasta hace 5 o 6 años el 83% de los casos, ahora es cero. La única empresa que se recuperó expropiando fue Madigraf en este último periodo. Ninguna otra pasó o las legislaturas o los vetos. Entonces el camino judicial está complejo. Además, ya no va solamente por las causas comerciales. Han aprendido también a tratar de esquivar eso y provocar desalojo mediante denuncias por usurpación, denuncias personales contra los trabajadores que están ocupando. El caso que a mí más me suena es volviendo al Acoplados del Oeste, quizá porque es uno que seguí bastante de cerca, pero ahí llegaron a acusar a todo el consejo de administración de la cooperativa de robo, de haberse robado unas máquinas puente grúa, unas máquinas grandes, habérselas robado y le fueran a llenar la casa buscando esas máquinas. Y eso es ridículo, pero en realidad es una acción obviamente de intimidación, de exponer a esos trabajadores frente a la familia, frente al barrio, ¿no? Como delincuentes, que cae la policía, allana, rompe todo, ¿no? Y también las medidas de interdición, ¿no? Que no dejan, la patronal se pasea frente a un acampe provocando, los compañeros se calientan, lo putean o incluso lo agreden, entonces a partir de ahí sale la medida de que no se puede acercar por más o menos de 500 metros, y así han ido desarmando varios, por ejemplo, acampes frente a plantas que estaban tratando de recuperar. Y la otra cuestión que acompaña todo esto es incluso que en algunos casos, no digo que todos, pero sí en algunos casos, hemos visto también que en algunos sectores del INAES han obstaculizado la formación de cooperativas cuando se enteraban que eran recuperadas. Por otro lado no, porque hay compañeros que tramitan, digamos, y que facilitan, pero también aparecieron algunos, ¿no? Buscándole a cada cooperativa, si vienen empresas recuperadas, la forma de no darle la matrícula, de demorarla, de ganar tiempo, porque ellos ganan tiempo y de nuestro lado, cada día perdido, cada día que no se consigue el trabajo es un día de hambre, un día de angustia, un día donde se va dejando la posibilidad de volver a tener trabajo y poder formar la cooperativa. La combinación de todo eso provoca grandes dificultades, pero también vemos que se han ido sorteando. Si vemos el conjunto de las recuperadas, acá me faltan algunos cuadros. Las recuperadas nuevas, las de este año, las de los últimos 2 años y medio, las 37, hay algunas textiles,
hay algunas gráficas, pero después hay muchos medios de comunicación, empezando por Tiempo Argentino, que fue el primero, y en varios casos se ha de alguna manera eludido la disputa por la propiedad, digamos, porque al poner todas estas trabas justamente para poder disputar las plantas, en más de un caso, o no necesitan el lugar físico, porque un medio de comunicación, sobre todo que si es gráfico, necesita computadora, no está atado a una planta. De hecho, eso fue lo que pasó con Tiempo Argentino. Hubo una agresión, una patota que fue, no sé si se acuerdan, a romper toda la redacción de donde está Tiempo Argentino, pero el diario finalmente funciona y funciona en otro lugar, no estaba atado a ese lugar. Y lo mismo pasa con otros sectores, y inclusive algunas plantas que han logrado, se pudieron mudar, el lugar estaba alquilado, el problema era el negocio inmobiliario de los propietarios del inmueble. Si consiguieron la tenencia de las máquinas, se lo llevaron y están produciendo en otro lado. Entonces, se ha ido de alguna manera, en varios de los casos, contorneando toda esa disputa por la propiedad, que en general está en el centro del proceso de recuperación de empresa. Digamos, siempre estuvo en el centro, una disputa por la propiedad, por eso precariedad jurídica, toda una serie de cuestiones que han hecho difícil la consolidación de los procesos. Y en estos últimos vemos que varios de los que han logrado convertirse en cooperativas es porque no necesitaban dar esa disputa tan fuerte, lograron el ingreso porque podían también. Una fábrica grande no lo puede hacer, un frigorífico no lo puede hacer, digamos, depende qué tipo de cooperativa se forma. Pero bueno, eso es muy sintéticamente la lectura que hacemos de la coyuntura actual, del proceso actual de empresas recuperadas. Yo voy a cerrar acá, y la idea es seguir invitando a los distintos compañeros y compañeras de las organizaciones y algunas empresas que están ahora en conflicto, que están atravesando situaciones difíciles, para que pasen y vayan contando también su situación, y a todo el resto, por supuesto, que opine y hagamos, digamos, un pequeño debate acerca de cómo está el sector y qué formas le empezamos a encontrar para ir solucionando, o por lo menos resistiendo, hasta que las condiciones esperemos que cambien, económicas y políticas. Y para eso habíamos pensado en envases flexibles mataderos, habíamos pensado también en Globito, en Cueroflex, y no sé si están los compañeros de Europel, que es un conflicto que está, bueno, también, y después, bueno, todo el resto que es las distintas organizaciones, pero primero habíamos pensado en esos que son casos y problemáticas bastante representativas. En el caso de Globito no es que están en situación tan complicada, creo, como el resto, y justamente también para que todos conozcamos un ejemplo de una fábrica que se recuperó en este último tiempo y que ha logrado sortear algunos obstáculos que se han ido poniendo adelante. ¿Parece? Bueno, muchas gracias.